Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al Vamos, Somos Chilenos. En este día lunes 11 de agosto, 11 de agosto ya, pasó volando, agosto nos metió 11 días ya como si nada, como si nada. Y nada, ya estamos, yo ya como que se siente como el olorcito a empanada ya en estas alturas del año ya se siente el olorcito ya a anticucho, a terremoto, y mucha gente ya está contando los días de lo que va a ser este septiembre, este año que se viene bien largo porque cae los festivos, recordemos que caen ahí como miércoles, jueves, no me acuerdo si, pero viene al medio de la semana, entonces va a ser una semana de celebración donde el chileno se viste con su mejor pinta, como decimos nosotros, y la pasa bien en septiembre en las fiestas patrias. Así que ya se siente ya la cercanía de septiembre, debo decirlo, soy un fanático, todo el mundo sabe que pertenezco ahí a una familia típica tradicional de cuecas, de lo más típico en Valparaíso, así que nada, quiero saludar ¿cómo? Bueno, son amigos que conversamos los días lunes, porque no voy a decir que somos solamente ahí, estamos trabajando en la radio, no, somos más allá, nos hablamos la semana y todo. Vamos a ver primero a Claudio Jayo. Claudio, ¿cómo estáis? Bienvenido en el Vamos Somos Chilenos en esta conversación del día de hoy. Hola Jaime. Bien, bien, en general superando la crisis que tuve, la Ya, crisis de bien. salud, ¿no? Pero bien, ya más o menos recuperado y yo estoy ya pensando más que en el 18 en la Navidad, bro. Puta que estamos cerca de la Navidad. No, yo Vamos creo paso a que paso, pues, Claudio. Vamos paso a va a paso. ser, va a ser una bonita fiesta, la fiesta del 18 de septiembre y larga, como tú decías. Así que Sí. esperando que llegue pronto. También está Pedro Espinosa, que le vamos a preguntar a Pedro, como todos los lunes, ¿dónde está Pedro Espinosa ahora? ¿Cómo está Pedrito? Hola Jaime, hola Claudio, ¿cómo están? Sí, en este minuto en Valdivia. Como les Perfecto. comentaba fuera de micrófono, hay una leve llovizna, pero está linda la ciudad. Siempre es linda esta ciudad con nublado y con lluvia. Pero mañana ya estaremos en Santiago. Ya. Oye, bueno, hay diferentes temas nacionales, internacionales. Vamos a dejar el tema político para el final. El programa del día lunes ya se ha visto reflejado en el tema de las encuestas. Siempre conversamos cómo va la pole position ahí en la presidencial, lo que están pasando los partidos, los acuerdos políticos, también en los debates que se han suscitado, en las problemáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también hay temas internacionales que no han golpeado, que recientemente se informó sobre la muerte del candidato presidencial en Colombia. eh, si no me equivoco, se me olvidó el nombre, se me fue el nombre. eh, Miguel Uribe. Miguel Uribe en Colombia. Recordemos que hace meses atrás había sufrido un atentado donde se le disparó muy cerca, a muy pocos metros de distancia, y estuvo ahí eh, grave durante todo este tiempo y termina por fallecer. Esto no es más que un signo o de la violencia que se vive en Latinoamérica por política y que también de la violencia que hay en delincuencia generalizada, ¿ya? Pero más allá de eso, yo quería que conversáramos de este tema en particular porque bueno, hemos vivido, yo creo que a lo largo de la historia, muchos atentados que han sido emblemáticos, presidentes de Estados Unidos, también en el mismo Colombia, donde recordemos que hay una larga historia y data donde se une eh, la política con el narco, ¿ya? Recordemos que hubo un intento de revolución en Colombia, donde estos grupos guerrilleros armados políticos se fueron de extrema izquierda, por decirlo de alguna forma, terminaron por perder y no lograr el objetivo que era tomar el control del país y se van a la jungla. Y en la jungla, se unen con el narco generando también un estilo y forma de guerrilla muy potente armamentísticamente y que durante muchos años ha asolado lamentablemente esa linda nación de Colombia. Más allá de eso, a lo que quería referir es que en Colombia se vive, yo creo que la situación podríamos decir más extrema en materia de violencia en el crimen organizado y el narco unido en la política. Yo creo que ese va a ser el tema ahora que quiero conversar con ustedes, que me den su opinión al respecto de lo que sucedió y de lo que está sucediendo, porque esto pareciera ser como de la época de los 80, 90, incluso más atrás, 70, como atentado,
Pero hoy día estamos en el 2025 y siguen pasando estas cosas que son lamentables, totalmente condenables, por supuesto, y que nos da una alerta también de lo que puede pasar cuando el crimen organizado, el narco y la delincuencia ya se toma un país. Tanto es así que no hay empacho en poder eliminar a un opositor político de esta forma. Empecemos con Claudio. Claudio, ¿qué te parece esta lamentable situación que estoy relatando y que creo yo, nada, nos pone también en alerta a toda Latinoamérica y a todo el mundo en general por la situación lamentable de Colombia, de Gustavo Uribe? Mira, la verdad Ok. que a mí, como a todo el mundo, entiendo, le debe afectar muchísimo la muerte de un político joven, murió a los 39 años, con, con una proyección óptima para seguir por la escala democrática, acceder a cargos superiores. A mí me preocupan dos cosas fundamentalmente. Primero, que el sicario que atentó contra su vida y que finalmente consiguió que él falleciera, muriera, eh, es un adolescente, es un joven sicario. Por lo tanto, no cabe duda que fue mandatado para esta situación. Y lo segundo que me preocupa, y hago un llamado a los políticos chilenos, es que tomen en cuenta esta situación y que si bien aquí en nuestro país todavía no se produce eso, no estaríamos lejos de que empezara a producirse. Uno muchas veces dijo, en mi país no pasa esto, en mi país no pasa lo otro. Sin embargo, hoy día en nuestro país pasa todo lo que no pensamos nunca que iba a pasar. Y este flanco de los políticos es realmente preocupante. Respecto a lo mismo, a Bogotá existe el riesgo se están abriendo flancos con Perú. Entonces yo escuché el comentario de un almirante peruano que con mucha fuerza le decía a Petro que no creara estos conflictos entre pueblos hermanos y que no mandara a pelear a los jóvenes de cada uno de los países para tapar su, su fracaso interno. Y hablaba con mucha propiedad de que todos los mandatarios que crean conflictos ficticios con sus países vecinos es para tapar los fracasos de su gobierno. Entonces hay que tener cuidado con eso, hay que analizarlo y afecta una vez más a un país hermano, un país cercano a nosotros. Eh, cerraba, cerraba su comentario este almirante que a mí me pareció un poco gracioso, desafiando al presidente Petro, le dijo, si usted quiere algún problema con Perú, solucionémoslo los dos. Una persona que viste el uniforme chileno contra un guerrillero, le dijo. Usted y yo solucionemos el problema, pero no echemos a perder las relaciones que tienen nuestros países. Entonces, me parece que la muerte de Miguel Uribe es realmente muy lamentable y es una familia que viene afectada por esta situación, porque su madre en el año 91, si mal no recuerdo, también fue víctima de la violencia política Fue bastante secuestrada, fuerte. claro, fue Claro. secuestrada. Así Sí, que, Miguel Uribe Turbay, 39 años, Claudio, 39 años, sí, senador de la República de Colombia y precandidato a la presidencia, era uno de los nombres fuertes que está sonando como candidato a la presidencia de Colombia. Eh, yo me recuerdo, no sé si se acuerdan ustedes, la muerte de Galán en una época hace 80 y algo por ahí, que era también un político bastante carismático, también, si no me equivoco, era diputado, pero también en Colombia. Y también, como él decidió dar la batalla y la pelea contra el narco, contra el crimen organizado, también sufrió un atentado y el fallecimiento de Galán, generando una conmoción, misma conmoción que hoy día está generando la muerte de Miguel Uribe en Colombia. Pedro, Mira, antes que todo, también lamentar la muerte de este senador, eh, y condenar todo acto de violencia en política, porque
los actos de violencia tienen diferentes fundamentos y también diferentes fines, ¿cierto? Y el fin de un acto de violencia en política tiene como objetivo acallar determinada voz, decir que por la vía de la fuerza sí es posible manipular o intencionar decisiones políticas en un sentido o en otro, y creo que es un riesgo tremendo, porque implica una manipulación, una intención con reglas distintas, alterar el orden existente o el orden que buscaría o que desearía la mayoría de las personas. Por consiguiente, creo que es muy riesgoso y en esto no se puede tener matices y creo que la violencia venga de donde venga debe ser condenada, sea de grupos de derecha, grupos de izquierda, desde donde venga deben ser condenados. Luego, recordemos que nosotros también hemos sido víctimas de eso. El año 1991 fue asesinado el senador Jaime Guzmán también de una forma muy cobarde, disparándole mientras él salía a hacer clases en la Universidad Católica. Y el fundamento también es el mismo. Jaime Guzmán impulsó determinados cambios que, más allá de las valoraciones que cada uno lícitamente pueda tener, indudablemente fue una persona que introdujo muchos cambios en la política chilena y eso le costó la vida y nuevamente me hago parte de decir que eso amerita nuestra máxima condena. Eh, y luego, si lo vemos en el contexto nacional también, hay un riesgo gigante, como lo dice Claudio, ¿cierto? Nosotros había cosas que las veíamos bastante a la distancia, muy de hecho, recuerdo que el expresidente Piñera en algún minuto incluso dijo que nosotros éramos unos así, y hubo mucha burla respecto de eso, y pareciera que si uno mira las cosas en perspectiva, efectivamente éramos unos así, porque durante muchos años todo este tipo de situaciones las veíamos bastante a la distancia, los secuestros, los asesinatos, El las sicariato. extorsiones, el sicariato. Sin embargo, hoy pareciera que es el pan de cada día. Yo siempre cuento como anécdota que antes cuando en Chile mataban a una persona, era como noticia nacional. Hoy asesinaron a una persona en X ciudad. Hoy día nos sorprende cuánto es el número de personas que matan por día. Entonces, creo que hay un riesgo gigante y también lo mismo que argumentaba inicialmente. O sea, si eso nos ocurre también en Chile, que ya lo estamos viendo o podríamos deducir que está empezando a ocurrir a nivel del Poder Judicial, ¿cierto? Con estas decisiones, estos cambios de última hora, estos errores administrativos, de sistemas, qué sé yo. eh, no hay que ser muy detective para poder notar que efectivamente hay algunas luces de que hay influencias del delito, de delincuentes tras las decisiones, en este caso judiciales, y yo creo que también podemos empezar a verlo en las decisiones políticas. Entonces, es por eso la necesidad de ponerle ojo a estas cosas, de, de anticiparnos, ¿cierto? Cuando hay políticas públicas en orden a proteger, por ejemplo, a las policías, es decir, que atentar contra una policía tenga un grado mayor de castigo, tiene el objetivo precisamente de eso. No se trata de distinguir en personas de primera o segunda calidad, que no se malentienda de ninguna manera, pero sí decir, oye, cuando tú atentas contra un policía, cuando tú intentas sobornar a un policía, tú estás cometiendo un delito mayor porque estás atentando contra el Estado, ¿cierto? No, ni siquiera contra el gobierno, contra el Estado de Derecho. Y eso es lo que todos como ciudadanos debemos proteger porque es lo único que nos garantiza vivir en un clima de libertad, de seguridad, de paz y por sobre todo con reglas claras. Sí, a raíz de eso y lo que dijo Claudio y Pedro también, claro, como decía el presidente Piñera, era un oasis en relación a que no teníamos este tipo de delitos, estos delitos tan duros a nivel político, nación, social. Eh, Efectivamente, como bien dice Pedro, la perspectiva nos hace pensar de que, claro que teníamos un país, quizás no el mejor país del mundo, pero sí teníamos un país que estaba muy lejano a este tipo de situaciones. Y que estos casos, mira, recordaba Pedro ahí el caso de Jaime Guzmán, la verdad que yo creo que debe haber sido uno de los asesinatos, claro, más cobarde y también que se recuerda hasta el día de hoy, para que vean la diferencia que hay con otros países, cuando en otros países esto pasa muy a menudo, muy comúnmente. En ese sentido, Claudio, ¿tú crees que estamos cerca a hacer, bueno,
no me hago el inocente. Nosotros tenemos un problema hoy día, una crisis de criminalidad grave, de delitos graves, de alto impacto, pero que yo no sé si se estableció ya esta situación, si es que Chile está en camino todavía o puede enreglar el rumbo de lo que decía Pedro, de poder establecer penas mayores, por ejemplo, para el resguardo de nuestras policías, para así conservar el Estado de Derecho. ¿Crees tú que ya se puede revertir la situación o estamos a tiempo o ya perdimos el país ligeramente y que tenemos que ver la forma de cómo solucionar los problemas de aquí en adelante? Mira, la verdad es que en algunos aspectos ya hemos perdido la posibilidad. Como yo decía antes, nosotros mirábamos muy, pero muy lejos la posibilidad del narcotráfico. Siempre se habló de que Chile era un país de paso del narcotráfico. Pero hoy día el narcotráfico que antes lo veíamos lejano lo tenemos instalado en nuestra sociedad y lo tenemos instalado en todas partes, en la parte urbana, en la parte rural. Antes tampoco teníamos el crimen organizado. Hoy día tenemos el crimen organizado dentro de nuestro país con diferentes acciones, con diferentes etapas, con el sicariato. Jamás habíamos visto el sicariato en nuestro país y está. Yo creo que desgraciadamente también tenemos la vulnerabilidad y el riesgo del asesinato político, como ocurrió en Colombia. Desgraciadamente, así es. Lo tuvimos ya una vez con lo que decía Pedro respecto a Jaime Guzmán, pero no estamos lejos de que esto se repita. Entonces, yo creo que todavía estamos a tiempo para tomar pero medidas en serio y decirle a los políticos, cuidado, que los que más en riesgo están son ustedes, porque están expuestos, están con una imagen eh, abierta al público, están en primera línea en todos los análisis políticos y tienen la posibilidad, como de legislar de tal manera de tomar medidas, porque yo creo que la pena más alta es una de las medidas, pero quizás no sea la única que se pueda adoptar en este tipo de cosas y los legisladores tienen que hacer los esfuerzos y por último mirar el riesgo en que se encuentran ellos y el país en general, en que esto se pase como el crimen organizado, como el narcotráfico, como el sicariato, que ya lo tenemos absolutamente instalado en nuestro país. Entonces, un llamado a los legisladores, que ellos tienen el máximo de peligro para empezar a legislar contra estas situaciones que yo creo que está muy próxima a que ocurra en nuestro país. Pero estamos en un momento clave, podemos decir, de la historia en relación a este tema del sicariato, de la delincuencia, el crimen organizado y el narco, para poder revertir la situación en Chile. También para poner en alerta, esto nos pone en alerta como nación de lo que está sucediendo también en la zona, en Colombia en este caso. Sí, efectivamente, pero mira, yo haría algunas distinciones, ¿ah? Porque eh, aquí efectivamente en países como Colombia, México, sí se da mucho que se entrecruza el fenómeno delictual, digamos, el narcotráfico, con la política, y tiene que ver mucho con que esas actividades han sido infiltradas por el narcotráfico precisamente con el objeto de, de desestabilizar desde la estructura del Estado, digámoslo así. Entonces, eh, pero existen en otros lugares que tiene que ver simplemente con violencia política, ¿ya? Eh, Ambas son igual de peligrosas, pero si aterrizamos en Chile, a mí me pasa que el último tiempo estoy viendo mucha polarización, ¿ya? Los últimos años en Chile ha existido mucha polarización y así como en razón de lo que ocurrió durante el estallido social, que vivimos hechos de violencia política, porque al margen de que efectivamente hubo personas que levantaron la voz por demandas muy válidas, eh, nadie podría creer que un día X cientos de personas amanecieron con la misma intención y con todas las herramientas necesarias para ir y quemar una estación de metro que no es de madera, sino que es de una estructura de cemento, de fierro, por consiguiente
que se haya logrado quemar con elementos químicos acelerantes, hace creer que indudablemente eso no fue algo libre y espontáneo, sino que fue absolutamente planificado, y eso es violencia política. A razón de lo mismo, también pudimos ver algunos grupos como medios de extrema derecha también que se anduvieron articulando un poco en respuesta a esto. Y yo creo que más allá de buscar responsabilizar a uno u otro, o quienes están más organizados que otros, o quienes son más dañinos que otros, no, yo creo que la violencia política debe ser condenada y debe ser frenada. ¿Cierto? La violencia política atenta contra la libertad, atenta contra busca alterar la voluntad popular por medio del miedo, busca alterar las decisiones de los políticos también en razón del miedo y, y debe ser condenada de todas maneras. Pedro, Pedro, ¿te puedo Sí, hacer una Claudio. pregunta? Por supuesto, Tú todavía crees que el 18 de octubre fue un estallido social? yo creo que tiene dos componentes, ¿cierto? Eh, Efectivamente, hay una respuesta que emana de la ciudadanía que tiene que ver con demandas válidas, pero que siempre las van a ver. O sea, yo creo que en Suiza también, siempre pongo ese ejemplo, que es un país que conozco desde muy cerca, y también en Suiza, que es un país, digamos, que tiene una democracia casi perfecta, que tiene un sistema social casi perfecto, siempre va a haber gente que va a considerar que hay cosas que deben ser cambiadas, y en Chile no era distinto. Entonces, efectivamente, si hay personas que de forma válida eh, se manifestaron, aprovecharon esta contingencia con muchos comillas, paréntesis, para sumarse a esta crítica, digamos, a cosas que podrían ser, como digo, válidas, pero indudablemente, Claudio, y quiero ser súper claro en eso, y de la misma forma como lo está ejemplificando, o sea, sería iluso creer que esto es algo que surgió meramente de la ciudadanía, eh, porque un día, lunes, martes, miércoles, no tengo idea qué día fue, no lo recuerdo, se juntaron espontáneamente y dije, oye, mira, yo ando con acelerantes, oye, yo ando con fósforo, oye, ¿y si quemamos una estación de metro? No, no quememos una, quememos varias, y simultáneamente, no sé, no. Y por eso que te digo que indudablemente eso es un acto de violencia política planificado. Eh, Tristemente, no hay, salvo algunos policías que fueron condenados, no hay responsables. Esto pareciera que fue algo que ocurrió dejando muertes, dejando un nivel de destrucción que hasta el día de hoy hay ciudades que no han logrado levantarse. A mí me toca viajar mucho por mi trabajo y veo que hoy día muchos negocios tienen que cerrar con cortinas, el comercio ya no funciona de la misma forma como funcionaba antes, que decir Valparaíso. Si uno camina por las principales calles de la ciudad, el nivel de destrucción hasta el día de hoy se mantiene. Entonces, lo digo con todas sus luces, o sea, tiene esas dos variables, de que efectivamente hay demandas que son válidas y que siempre van a ser válidas y que siempre van a existir, siempre, siempre, siempre. O sea, siempre uno podría tener un motivo para salir a protestar por algo, ¿cierto? Y en las sociedades que están llamadas a evolucionar, los problemas más resueltos, se sale a protestar por el medio ambiente, por la minoría, siempre va a haber un tema, pero indudablemente en este caso puntual del estallido social hubo violencia política planificada. Sí, pero Oye, Claudio, yo ahí quiero complementar dale. algo. Yo debo decir que yo pensaba similar a Pedro hace algún tiempo atrás. Pensaba similar a Pedro. Incluso todos saben, yo pertenecía al centro, a Chile Vamos, después fui precandidato, alcalde, incluso en Valparaíso. Pero al estar un poquito más de interna política y al también analizar y estudiar los movimientos sociales y también de las izquierdas más radicales, me di cuenta que eso no era así. Yo ahí discrepo un poco con Pedro porque me parece que este estallido, a ver, este grupo que organiza, lo digo ahí a vos, este que organiza el estallido delictual o como quieran llamarlo, eh, no tenía otro fin más que, primero, cambiar la constitución y segundo, el derrocamiento y un golpe de Estado al gobierno de Sebastián Piñera en ese momento, ¿ya? Que se haya, como fue una estrategia política del mismo movimiento que intentó hacer este estallido, esta es mi percepción, lo que representa la radio y nada por el estilo. Y se intentó cubrir esos dos objetivos con este descontento social, ¿ya?
Descontento social, que ahí sí comparto un pero, existe totalmente, por diferentes situaciones como pasa en todos los estados, ¿ya? Pero se intentó ocultar estos dos objetivos desde siempre. Y eso tiene que ver más con un estudio que hice yo a raíz de esta situación en particular. Y eso también hizo cambiar mi parecer. Y tener una perspectiva hoy día más dura y crítica de lo que pasó el 19 de octubre, puesto que me di cuenta que los objetivos eran otros, no eran cambiar el país y mejorarlo, sino más bien eran obtener el poder, y para eso tenían dos problemas, dos problemáticas desde la visión de izquierdas más radicales. Uno era la constitución política y dos, la constitución política como la conocemos. Podemos modificar la constitución, nosotros estamos en un proceso constituyente después de esto, en dos procesos, y podemos modificarla. Pero sacar, podríamos decir, historia republicana clave que ha tenido Chile durante el tiempo, creo que sería un error porque deja a merced del autoritarismo, de lo que está pasando en otros países de Latinoamérica, que lamentablemente no tienen salida hasta el día de hoy durante muchos años. Y me parece que eso para mí ha marcado hoy día la diferencia. Hoy día mis posturas también críticas y más duras y más severas en contra de lo que pasó el 19 de octubre y todo lo que ocurrió después. Claudio, Yo creo, yo creo, Jaime, que no puede haber sido un estallido social, porque problemas van a haber siempre en la sociedad, pero no es la manera de manifestarse socialmente contra esos problemas. Aquí hubo un estallido delincuencial con una organización, con una planificación, y me voy a a eso me refiero, sí. responsabilizar, y me voy a responsabilizar de lo que digo, que venía de la izquierda, de la ultra izquierda. No me cabe duda de eso. Y prueba, además, hoy día sí que hay muchos más factores sociales para haber hecho una manifestación en contra. Y sin embargo, como hay un gobierno de izquierda, eso no se hace. Hoy día sí que hay demandas sociales, ha subido los pasajes, ha subido la electricidad, etcétera, y nadie se manifiesta, lo aceptamos calladitos. Así que a mí me queda el convencimiento que esto fue un estallido delincuencial bien planificado y bien organizado desde la política. Oye, vamos a una pausa musical y comercial y volvemos con más temas en el Vamos Somos Chilenos. Estamos de vuelta en el Vamos Somos Chilenos, ahí escuchando esta canción de Gustavo Cerati, la verdad hoy día está de cumpleaños, el gran cantante argentino. Eh, y nada, yo fanático de él, fanático de su música y de siempre, así que feliz de estar en este corte y en este programa. Estábamos en el primer bloque conversando un tema bastante, podríamos decir, candente de lo que estaba pasando, bueno, obviamente de Miguel Uribe, de la muerte de Miguel Uribe en Colombia, de este senador, perdón, senador y candidato a la presidencia de la República, eh, que nos lleva a pensar de la violencia en política, de la violencia social que ocurre en otros países de Latinoamérica, como también ha ocurrido acá, y lo llevamos también, lo extrapolamos a lo que pasó y vivimos nosotros en 2019 con el estallido delictual, social, o la coordinación o no coordinación, o lo que estaba sucediendo en ese momento. Y ahí Claudio le hace una pregunta a Pedro, donde pone una contraparte que distinguía, diferenciaba de situaciones al respecto. Y ahora Pedro, después de lo que dijimos nosotros, Pedro quiere hacer un contrapunto también, así que Pedro, continuamos con el mismo tema y ahí pasamos después a otros temas más importantes, no menos importantes, perdón, a otros temas del Vamos Somos Chilenos. Sí, no te agradezco el permitirme hacer este punto porque eh, me gustaría que quede claro algo que yo siempre lo he planteado. Aquí cuando yo hablo de una distinción es precisamente porque a partir de un hecho común, que es el estallido social, delictual, como se quiera llamar, surgen dos patas. Una, que es toda la destrucción que vimos, y otra que eran demandas que uno pudiera estimar o no válidas, pero que existen y que, como bien decía Claudio, y lo comentábamos en el panel anterior, van a existir siempre en todos los estados. Y yo diría, pasa en las familias, en la institución en general, que siempre va a haber algún grado de incidencia con algo, incluso hasta en los estados que son más perfectos, ¿ya? Entonces, quería aclarar eso porque para mí lo que hay detrás del estallido social fue algo absolutamente armado, y armado, planificado, y yo incluso lo diría con toda responsabilidad, que gran parte de las personas que hoy día están gobernando fueron de los que propiciaron esto.
por lo mismo no es casualidad que en los peores años de los últimos 40, en los últimos años, en muchas materias, si no decir en todas, no hemos tenido ningún paro, no hay grandes movilizaciones. Entonces, esa claramente es la demostración de que, por consiguiente, por eso no tenemos grandes manifestaciones ni grandes personas que fueron las que organizaron el estallido social o electoral, como quieran llamarlo, eh, con toda una logística detrás, con toda una planificación a nivel nacional, con una planificación muy cruel, muy de verdad horrorosa. No, me cuesta encontrar los sinónimos porque la verdad es que el nivel de destrucción que nos tocó vivir esos días, yo no sé si ustedes lo recuerdan, pero produjo un nivel de angustia, o sea, de verdad nos alteró el funcionamiento diario del país, ¿ya? Eh, entonces quiero ser súper claro en eso, que eso sí es algo de que ha estado eh, cruelmente planificado, pero también existen personas que compraron en el fondo el cuento y salieron a manifestarse ellos de forma pacífica, de forma real y válida, porque el manifestarse siempre va a ser algo válido, pero que sin embargo se termina entremezclando con todo esto bueno, un dicho bíblico se termina mezclando la paja con el trigo, ¿cierto? Quería aclararlo porque yo en ningún caso digo que como que no sé, que era 1 millón de personas que salieron a manifestarse en razón del estallido social. No, 1 millón de personas que fueron manipuladas con consignas que, bueno, y lo analizábamos también en el corto. O sea, las personas nunca salieron a manifestarse por una nueva constitución, nunca salieron a manifestarse por un Estado plurinacional, nunca salieron a No, manifestarse por sistemas de jurídicos distintos para pueblos originarios o sea, de partida haciendo esas distinciones odiosas que en nuestro país no existen ni han existido durante muchos años que no existen. Entonces, quería hacer ese punto porque me parece justo que quede claro que eh, para mí sí fue manipulado, sí fue cruelmente orquestado, pero hay personas que también de forma inocente, pero muy válida, salieron a manifestarse y a levantar una voz también muy distinta a lo que terminó siendo el proceso en general, que por lo mismo, y lo digo hoy y lo siempre lo he dicho, yo rechacé ese plebiscito de entrada porque siempre se vio que detrás lo único que había era una forma de manipulación, sin perjuicio de que, y concuerdo también contigo, Jaime, en que era una salida en ese minuto, la única salida institucional para poder sí. calmar el nivel de violencia que había, porque lo que se buscaba indudablemente era un golpe de Estado, era destruir la democracia de ese minuto e implantar un sistema que bueno, aquí vamos a seguir Sí, y ahí, y comentando eso para, porque se sí. deduce. Y ahí también para decirle a la gente que, oye, ¿qué es lo que están hablando en corto esta gente y no dice nada al aire? Porque no, sí, lo vamos a también, yo ahí también lo mencioné. En vista considerando que el Estado en ese momento no tenía la herramienta o no podía o no quiso, podríamos decir, combatir lo que estaba sucediendo en la situación de calle. Recordemos lo que pasaba, por ejemplo, acá en Valparaíso, en la comuna, donde incluso el alcalde de la época andaba el que no salte es Paco, la destrucción generalizada de los locales establecidos, del sector público. Hoy día tenemos hasta el día de hoy el edificio del Mercurio totalmente vandalizado. eh, y creo yo que esa situación, en vista considerando esa situación, en ese momento yo opté también por empezar el proceso constituyente. Ojo, quiero dejar esto bien en claro porque han habido algunas suspicacias a raíz también de debo decirlo, hay una precandidatura podríamos decir, a diputado de la Nación, y que hay una suspicacia y dice, no, que él votó a prueba. No, 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 no. Yo voté por el proceso constitucional, pero voté rechazo al plebiscito, al mamarracho, podríamos decir de alguna forma, la propuesta de izquierda que se quiso instalar, que ahí me quedó totalmente en claro justamente lo que dice Pedro, que era solamente fue un artilugio político-social generalizado que pretendía llevar a Chile a escenarios de izquierda totalmente, podríamos decir, dañinos para la sociedad, dañinos para nuestra historia, dañinos para todo lo que conocemos en la actualidad. En ese sentido, me parece que, claro, llevándolo de nuevo al tema, tenemos que volver al tema de por qué estamos conversando esto, el tema de la violencia.
el tema de cómo condenar y rechazar la violencia para que no ocurran estas situaciones que están ocurriendo hoy día en Colombia, la lamentable muerte de Uribe, de este senador de la República de Colombia y precandidato también a la presidencia. Em, esperemos, bueno, a ver, ojalá que el delito sea condenado totalmente. Ya hay muestras de condenación, por supuesto, internacionales, no tan solo nacionales, y que nada, no ocurran estas situaciones, sobre todo acá en Chile. Tenemos que resguardarnos, tenemos que ver cómo podemos llegar a ese momento. Lo que quiero pasar a otro tema ahora, pasando a otro tema, hay situaciones también que hemos tenido que no tiene que ver con violencia, sino también tiene que ver con debate político en la carrera presidencial, ¿ya? Hay un tema ahí en particular que se ha tomado la agenda pública que tiene que ver la, eh, con los programas de campaña, ¿ya? Se han interpelado algunos programas y se han retractado. Janet Jara, bueno, fue interpelado por José Antonio Caz de su programa sobre nacionalización del cobre, donde Janet Jara ahora se tuvo que desdecir, es decir, que efectivamente estaba en el programa y que tiene que ver con un tema de nacionalización generalizado, no con un ataque, más bien. Ahora, hay que ver que son graves estas situaciones, porque yo creo que lo primero que tiene que hacer un candidato, obviamente, es saber su programa, pues no podéis ir a debatir si es que no tienes conocimiento total y a cabalidad de tu programa de campaña al cual tú estás representando, porque esa es la palabra empeñada del candidato, no es tan solo el debate, o la red, o el Twitter, ¿cómo se llama? O el Spotify, o el TikTok, sino también es lo que tú estás escribiendo como compromiso para tus propuestas. Claudio, pasando a este tema, al tema ya del debate presidencial, ¿ya? Em, ¿Es importante para la ciudadanía hoy día el programa de campaña? ¿Es importante hoy día que obviamente no sucedan estas situaciones, que los candidatos respeten su programa, por supuesto, y el compromiso que están entregando a la ciudadanía se cumpla a cabalidad? ¿O tú crees que es más bien una cuestión como política que se está llevando por otro lado? No, yo creo que esta es una situación seria. Los programas políticos que el candidato presenta a la ciudadanía se debe cumplir, se debe mantener, se debe responsabilizar de ese programa. Y si después dice exactamente lo contrario, eso sí que es una maniobra política. Lo primero, yo le creo a Janet Jara que en su espíritu, en su pensamiento, su deseo es nacionalizar el cobre y nacionalizar el litio, pero después por estrategia política se retracta para decirle a la ciudadanía, no, eso fue un error, yo cometí un error, pido disculpas, pero no es mi pensamiento. Es, eh, diría yo, el modo de ser, el modo de hacer del Partido Comunista. El Partido Comunista tiene la ideología de la, por ejemplo, de la violencia, porque es una ideología. Recordemos que se dijo que la violencia era uno de los métodos para llegar al país. Por eso es que yo tengo mucho miedo en que un gobierno comunista llegue a nuestro país, porque la violencia aumentaría tremendamente y eso no puede ser. Por eso también en los programas debe haber una posición clara respecto a esto, respecto al Estado de Derecho, respecto a la seguridad, que es lo que más le interesa al votante común y corriente, a la ciudadanía común y corriente, vivir en paz, vivir tranquilo, situación que hoy día desgraciadamente no se da. Yo creo que tú dijiste algo muy claro, Claudio. Yo creo que la gente lo que quiere hoy día es vivir en paz y que obviamente el país funcione, ¿ya? El país funcione y ahí tenemos que buscar la forma de que el país funcione. Yo creo que eso es, en los temas elementales, en los temas que todos estamos de acuerdo, me parece que en seguridad, en economía, en salud, en vivienda, en educación, en transporte, creo que eso es fundamental para que así haya una paz generalizada y que podamos avanzar como país y como sociedad, por supuesto. Pedro, ¿qué te parece a ti este entrevero de Janet Jara o esta complicación, podríamos decir, política en la carrera de la militante del Partido Comunista?
Mira, yo creo que el gran tema aquí con la candidata comunista es que ella está construyendo un personaje, ¿cierto? Eh, lo podemos ver a través de las diferentes instancias de debate donde ella ha tenido la oportunidad de exponer. Y partimos con el tema de la cuna de mimbre, ¿cierto? Así, pretendiendo ser una diferencia entre que ella había nacido en una cuna de mimbre y lo otro, que es una típica frase aquí en Chile de nacer en cuna de oro. Como si haber nacido en una cuna de mimbre fuese un mérito versus haber nacido en condiciones mejores fuese algo de lo que una persona debiera avergonzarse. ¿Ya? Primera distinción bastante odiosa, porque creo que no nos distingue el lugar en el que nacemos, sino que hacia dónde vamos. Primera cosa es. Luego después sale con el tema de que ella había trabajado como temporera, pero no recordaba de qué, no, o sea, no se recordaba si recogía una fruta agachada en el suelo o si la sacaba arriba de un árbol. Bastante burdo, una mentira bastante burda. Es como decir, oye, que en mi inicio fui chofer, pero no me acuerdo si manejé chofer de motos o chofer de camiones, o chofer de barcos o chofer de camiones. Entonces, eh, como te digo, indudablemente la candidata está buscando construir un personaje. Y en el caso puntual, yo creo que obedece a lo mismo. O sea, ella se desdice de algo que estaba dentro de su programa. O sea, como tú decías, es de una responsabilidad básica, porque en el fondo aquí lo que ella misma se ha preocupado de recalcar es que la candidata es ella, no el Partido Comunista, ¿ya? Que la candidata es ella y no el presidente, el secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Entonces, si ella es la candidata y no conoce su programa, entonces, ¿participó en la elaboración del programa o se lo hicieron? Primera pregunta es. Luego, eh, anoté aquí un torpedito para que no se me Eh, fueran las ideas. Entonces, la primera pregunta es, ¿le hicieron el programa o ella participó y lo comparte? Y lo que vemos en el fondo, que es lo que se ha dado en diferentes países de Latinoamérica y donde ha llegado el Partido Comunista, es que se hacen del poder sin ningún asco, impulsando mentiras, eh, construyendo personajes. No sé si ustedes se recuerdan de un video de- del ex presidente y dictador Hugo Chávez, donde él aparece así hasta en un tono de voz muy parecido al que usa Janet Jara, con un nivel de suavidad súper increíble, diciendo que nunca va a nacionalizar ningún medio de comunicación, es más que los va a potenciar, que la gente puede estar tranquila, versus una vez que ya tenía el poder, de una forma súper altanera, no sé si ustedes lo recuerdan, un video donde apuntaba y decía, expropias este lugar, expropias el otro. Entonces, indudablemente hay una construcción de un personaje que además es muy parecido a la expresidenta Bachelet, por consiguiente, como que nos suena muy familiar. Decimos, bueno, además los chilenos tendemos a ser bien crédulos, parece, entonces no, si, mira, efectivamente el Partido Comunista nadie lo quiere, pero aquí va a ser distinto. Entonces yo creo que en gran medida le está resultando esta estrategia, pero también van quedando muchas evidencias, ¿cierto? Porque una mentira es difícil mantenerla tanto tiempo. Entonces, de- debate tras debate, programa tras programa, nos va quedando al descubierto que en el fondo la candidata es un personaje construido, que efectivamente las ideas que están detrás son las ideas del Partido Comunista, pero que ella busca permanentemente quitarse el traje y plantearse como una candidata de consenso. También eh, en otra performance que no la noté, pero cuando dice que, eh, no sé si ustedes me ayudan con el ejemplo específico, pero habló de que ella no adhería a las ideologías del odio, algo así. ¿Te acuerdas tú, Jaime o Claudio? Dijo algún sí, sí, comentario así, que ella como que no, sí, que no, venía, no, no no funcionaba. estaba, Oye, el Partido Comunista es el partido del odio por naturaleza. El odio en la lucha de clases, el odio en la destrucción, el odio a todo lo que parezca distinto. Entonces, no. Creo que es un personaje y poco a poco un personaje está cayendo y me imagino que luego vamos a conversar sobre la encuesta Academ, sí, y la a candidata cayó continuación, 5 puntos. O sea, eh, a continuación.
Claro, uno o dos puntos uno puede decir en margen de error, pero 5 puntos no es margen de error. Sí, mira, yo creo que lo que tú estás diciendo es súper claro y súper preciso, me parece, a la situación de Janet Jara. Janet Jara hoy día trata de socialdemocratizar su figura, ¿ya? Siendo que era militante de base del Partido Comunista. Y en ese sentido, yo creo que le está saliendo mal, porque más que desenmascarar, más que desenmascarar, ella misma se equivoca en su programa. Va a un encuentro minero y al decir, y José Antonio Caz ahí le dice, francamente, le dice, oye, tú quieres nacionalizar el cobre, quieres, podríamos decir, estatizar la minería. Ese es tu fin, más que otra cosa. Cuando el camino, obviamente, de la minería, de los know-how, del know-how de la modernización, va por otro camino totalmente, de la inversión privada, va por ese camino. Diciendo que, bueno, los ejemplos que tenemos acá, la minera escondida, versus Acodelco, la relación de porte, obviamente son diferentes, pero hay una relación de ganancia y de recursos mayor, y recordemos lo que pasa en Codelco con pérdida y la escondida que es privada, no. Entonces, bueno, dicho eso, creo yo que es importante que en el debate político, en el debate, se desenmascare también estas situaciones. No, no, aquí no me estoy poniendo a favor de Kass, me parece que ahí tiene un punto José Antonio Kass en lograr esta situación y que también eso genere también este descontento y también la alerta a la ciudadanía, porque a todas luces se entiende que lo que dice Pedro, que lo relata perfectamente, que se trata de romantizar también la figura de Janet Jara en similitud incluso a lo que generaba Michelle Bachelet en las elecciones pasadas, en este como maternalismo, podríamos decir de alguna forma, en la forma hasta de vestir y de actuar. Me parece que esa es la estrategia que está tomando hoy día el comando de Janet Jara en esta candidatura presidencial. Claudio. Que nosotros tenemos que ser francos, sinceros y dar a conocer nuestras opiniones sin miedo. Yo, sinceramente, tengo miedo que nuestra sociedad, que nuestro pueblo se olvide de todo esto y llegada a las urnas le dé algún favoritismo a una candidata comunista, porque no es difícil pensar que mucha gente se va a quedar con esta última imagen, con la imagen romántica de ella alejada, con el buenismo de ella, pero hay que decirle a la ciudadanía, hay que decirle a los oyentes de nuestra radio que eso no es verdad, que ella es comunista y que ella va a actuar como comunista y que ella va a tener un programa hecho por los comunistas. Y eso va a traernos odio, va a traernos miseria, va a traernos la lucha de clase por la cual ellos tanto abogan. Entonces, que se acuerden de eso y que en su elección sea realista, no sea equivocada. Sí. Bueno, y esto también en el debate público presidencial ha tenido, ¿cómo se llama? Muchos detractores, por supuesto, de lo que pasó en el debate minero. Y esto también ha bajado, ha tenido, lo menciona ahí un poco Pedro, en la encuesta de Academ, bajó 5 puntos estrepitosamente Janet Jara. Y eso también tiene que ver con situaciones. Y también tiene que ver con lo que hemos dicho en todos los programas que Vamos Somos Chilenos los días lunes, que esto es una foto del momento, ¿ya? Hoy día que José Antonio Cast esté primero y gana en todos los resultados, incluso en primera y en segunda vuelta, en todas las elecciones supuestas, son las fotos del momento. Quizás mañana, no estoy diciendo que pueda pasar, pero José Antonio Caz puede tener un mal debate y puede bajar también, ¿ya? Creo que esta es la foto del momento y está, yo creo, en base a lo que maneja la encuesta. Es el negocio, si no, no habrían encuesta todas las semanas, ¿no? El negocio. Entonces, es importante sí que las vamos viendo el paso a paso y ver cómo pasan. Queda mucho todavía no están inscritas las candidaturas. Recordemos que este mes ahí, a mediado pasadito, como el 18, tienen que estar inscritas ya las candidaturas, tanto presidenciales como también al Congreso de la Nación. Y en ese sentido, Pedro, ¿cómo ves tú
la foto del momento, la encuesta que tiene que ver con esto que estábamos conversando, la bajada de Janet Jara, el, el- la victoria a todo evento de José Antonio Caz, hoy día, también el ascenso un poco de, hay que decirlo, de Evelyn Matei y también la baja un poco de Parisi. Eh, ¿Cómo ves esto? Mira, yo creo que como lo parto al revés, creo que la primera conclusión es que José Antonio Caz definitivamente se mantiene en el primer lugar, eso ya es la foto de todas las encuestas, así como también seguido de Janet Jara, o sea, esa ilusión que hubo en algún minuto de que esta podía ser una elección entre derechas, pareciera ya ser imposible e indudablemente la pelea va a estar entre Caz y Janet Jara, ¿ya? Creo que lo de Matei y Parisi, creo que es un tercer lugar bastante irrelevante. Sí, es interesante destacar sobre la capacidad que ha tenido Franco Parisi de poder volver a posicionarse dentro de los primeros lugares del debate político, yo diría, más que incluso en su propuesta presidencial, en el debate político. Rápidamente logró meterse, pasando a Johannes Kais, que había venido como una de las sorpresas en esta elección presidencial. Pero sí me gustaría tenerme nuevamente en lo que pasó con Jara y tiene que ver directa relación con el punto que estábamos conversando. O sea, eh, me surgen inmediatamente dos cosas y quiero reforzarlo. Es que el programa de gobierno lo construyó ella o lo construyó el Partido Comunista. Y segundo, y que tiene directa relación con lo primero, que tiene que ver con su liderazgo. ¿Cuál es la capacidad de liderazgo que tiene ella? En circunstancias que le están imponiendo un programa de gobierno que, a ver, porque a uno le pueden imponer una idea que te haga sentido, ¿cierto? Pero si ella misma le plantea una idea y tiene que salir a desmentirla, eh, tiene que estar permanentemente argumentando, entre comillas, como contra su ideología, contra su partido. Es como, no sé si se entiende lo que quiero plantear. Es como todo el rato está incómoda con lo que ella es. Es como, o sea, es como que tener que cambiarte el apellido, ¿cachai? Como, sí, sí, es Claro. mi papá, pero no sé, como que no me crió. ¿Ah? Es mi mamá, pero pucha, no, nunca hemos sido muy cercanos. Entonces, la verdad, y eso es la mayor demostración de que el traje de comunista le complica. Y si le complica, por algo es. Claro que sí. Y en ese sentido, bueno, esto que pasó puede ser la punta del iceberg de los problemas que puede tener la candidatura de Yanet Jara en el futuro, en estas fotos que estamos viendo semana a semana con el tema del cobre. Claudio, bueno, ya hemos conversado el tema de lo que influye las encuestas semana a semana en la opinión pública. ¿Ya? Y en ese sentido, ¿tú crees que la gente hoy día, el ciudadano a pie, ve las encuestas semana a semana o va viendo esto así como, ah, mira lo que pasó esta semana? ¿Y también le influye en su posibilidad de voto en la decisión que tome en noviembre? Yo sinceramente creo que no. ¿Ah? Yo creo que el ciudadano común y corriente de la calle no se preocupa ni ve las encuestas. A lo mejor le llega el comentario que puede haber en la televisión sobre las encuestas, pero yo creo que las encuestas las analizan los que están cerca de la política, de uno u otro lado. Ellos analizan las encuestas, ellos ven las encuestas, pero el ciudadano común y corriente yo creo que no ve las encuestas. No obstante, sí escucha la radio. Entonces, por eso yo hago un llamado a los oyentes de Radio Portales que no se dejen engañar, que se informen y que voten muy responsablemente para no equivocarse y no llevar al país a una real crisis. Perfecto. Oye, Es- se nos acabó el programa, se nos pasó volando con esta Así conversación veo. entretenida. Claudio, me acuerdo que en un principio no le gustaba mucho este tema de la política, hay que ser súper honesto, y hoy día ya lo tenemos ahí opinando ahí tupido y parejo, así que me parece muy bien, Pedrito. Un abrazo gigante allá a Valdivia, que sé que estás muy feliz ahí en tu ciudad y de amor, así, pero nos vemos pronto por acá, así que andas para allá y para acá, así que no hay ningún problema. Así será. Eh, Mañana estoy en Santiago y el miércoles estaremos en Viña y lo más probable es que estemos juntos ahí en otra aventura. Sí. Que estén muy bien, muy buena semana, mucho éxito. Ese fue el Vamos, somos chilenos del día de hoy. Chao, chao.